Mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Saludo muy especial para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludar a las autoridades del grupo, los organizadores, nuestros pastores que están conectados, a todos nuestros hermanos que hace tiempo hacen parte de este grupo, que ha sido una enorme bendición. Hace como unos 4 años estuve ayudándoles a predicar en este mismo grupo. Entonces, agradecido con Dios por la bendición que nos regala. Vamos a leer la palabra del Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 15. La Biblia dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Estamos trabajando sobre este tema de ver la gloria de Dios. Y uno de los asuntos principales para poder ver la gloria de Dios es la fórmula que está planteada en el Evangelio según San Juan. Precisamente los versículos que mencionaba nuestro hermano Primitivo. Porque la fórmula es, si crees, puedes ver la gloria de Dios. En este orden de ideas, tenemos que organizar pues como la enseñanza en este día. Uno no puede ver la gloria o el poder de alguien en quien uno no ha creído. Y por supuesto que para haberle creído hay que haberlo conocido. Porque pues uno no puede creer en quien no conoce. Sencillamente, por lógica, uno... en el caso de la Biblia a lo largo y ancho, la gente que han tenido sus encuentros, su intimidad con Dios, en primera instancia le han creído, lo han conocido. Y cuando uno le ha creído al Señor y cuando uno lo conoce, uno sabe que su presencia, diría que no es tanto importante, sino indispensable en nuestra vida. Sabemos que Él es nuestro todo. Vea, en el caso de Moisés, que es el que expresa estas palabras, ¿no? Si su presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Sabemos que Moisés, igual, un hebreo, pero que su mocedad, su juventud, la vivió en Egipto. La niñez, la adolescencia la pasó con la mamá. La mamá lo ilustró, le enseñó quién es Dios. Pero de lo contrario, todo el resto de su juventud la vivió en Egipto. Y diría que viviendo bien, comiendo bien y bien tratado, porque él hacía parte de la gente que vivía en el palacio, pues era hijo adoptivo de la hija de Faraón y por ende que bien tratado. Pero en ese orden de ideas, en ese momento pensaba que lo sabía todo. El ser humano en ocasiones pretende saberlo todo y hacer justicia por sus propias manos. Se da de cuenta que hay un egipcio que le está lastimando a un pariente de él, a un hermano de él. Entonces, usted se da cuenta allí que de alguna manera, deja que el asunto se calme y luego coge al egipcio y hace justicia por sus propias manos. Posteriormente, hay 2 hebreos que también se están peleando. Y él les dice que no peleen, que no se hagan daño. Ahora viene la frase de uno de ellos, ya no de un egipcio, sino de un hebreo. ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? ¿No? Y se formó realmente la diáspora, se formó la de Troya.
al punto que le tocó salir fue corriendo. Y él sabía lo que le esperaba porque era una traición realmente. Entonces le tocó fue salir corriendo. Vivió otros 40 años por ahí corriendo, eh, fugitivo, enfrentando las temperaturas del calor de día, del frío de noche, porque los desiertos tienen una característica que de día su temperatura es al máximo nivel, al punto que los arbustos se encienden, pero de noche el frío es cruel y despiadado. En ese orden de ideas, diría que, que se volvió a encontrar con el Dios de sus padres. Eh, Sencillamente Dios lo llama, Dios lo llama. Él estaba pues como retrechero, como que sí, como que no, como que ahora ya no quiero nada. Primero estaba allí pues como el defensor, pues como el redentor de los hebreos, ¿sí? Pero ahora que ya se encuentra con Dios, ahora sí ya no quiere nada, no, yo ya no quiero nada, yo no sé nada. Finalmente, mi Señor que es poderoso lo convence porque es que mi Dios es el que le convence a uno el corazón. Esto no es la labia de los predicadores, ni el sonar bonito de las canciones, no, a uno el que lo convence es Dios. Y sencillamente ahí comenzó su nueva vida, porque antes había dependido pues del cuidado de los demás, protegido allí con su mamá adoptiva, bueno, con un poco de personas que lo habían rodeado durante muchos años, pero que ahora aprende a depender de Dios. Y viene una serie de prodigios, de cosas extraordinarias que Dios hizo por medio de él. Pasado el tiempo, después de que ya vienen todos los prodigios en Egipto, que todos los que estamos aquí, o la mayor parte, los lectores de la Biblia, nos damos de cuenta que Dios hizo cosas extraordinarias, entre las cuales eh, permitió que su pueblo pasara por el Mar Rojo eh, y quedaron postrados sus enemigos allí. Posteriormente cantan un canto de victoria y siguen caminando, siguen transitando, al punto de que Moisés, uno, le creyó a Dios, dos, comenzó a conocer más a Dios, a conocerlo, y después de conocerlo, a ver su gloria cada día. Cuando un día el Señor le dice, no, yo le voy a mandar un ángel. Eso es como cuando en las iglesias, uno como pastor, hay gente que quiere que uno vaya a celebrar el culto donde ellos. Y uno le dice a los ayudantes, al ayudante que tenga, al diácono, al líder, hermano, hágame el favor de ir a celebrar el culto. Pero apenas la persona dueña de casa que está allá se da cuenta que uno de pastor no va a ir, dice, no, más bien dejémoslo para otro día. No que esté menospreciando al líder, no, sencillamente él quiere que vaya el pastor. En este orden de ideas, eh, Moisés conocía la obra de Dios por medio de los ángeles, porque los ángeles son los que ejecutan la palabra del Señor. Eso lo dice el Salmo. Y eso era evidente, ¿sí? Eso era evidente. Él conocía el hacer de Dios por medio de los ángeles. Pero ahora él también conocía quién es Dios. Dije, no, yo no quedo contento con un ángel. No, nada. Y se resiste y dice, no, si su presencia no va a ir conmigo, yo no me saque de aquí, no me mueva de aquí, yo no me voy, porque es que la presencia del Señor para él comenzó a ser, diría, que un asunto imprescindible, un asunto que es lo máximo que podemos tener. Ahora lleguemos al punto de nosotros.
como iglesia, como cristianos que somos. Eh, igual, estamos en un tiempo, en una dispensación que es de gracia, que es de fe, que es de creer. Esto no es de ver o sentir para creer, es lo contrario. Mire, el orden aquí es de creer, de conocerlo a Él para poder sentirlo y para poder ver sus maravillas. Porque hay gente que presume que es que sentir o ver para después creer, pero no, eso es como ponerse las medias para después ponerse los zapatos. Así no es el asunto. El asunto es de creerlo, de conocerlo y luego ver la gloria del Señor. Mire que es muy importante tener una experiencia muy particular con el Señor, muy individual. Las personas que le pueden creer al Señor, que lo conocen, podemos tener una experiencia muy individual, muy particular con el Señor. Porque hay gente que, como dicen, ¿para dónde va Vicente? ¿Por dónde va la frente? ¿Por dónde va la montonera? Para ahí arranca. Pero no saben detrás de qué es que están corriendo. Pero cuando una persona, un cristiano, conoce al Señor, tiene una experiencia con Él, ay, así no le vuelvan a saludar en la iglesia, así lo tilden, así lo menosprecien. La persona que tiene una experiencia con Dios en el corazón, de haber creído, de haberlo conocido, de haberlo sentido, no se va. De ninguna manera se va. Mire, nosotros hoy en las iglesias diría que tenemos abundancia de líderes y unos hacen chocolatadas, hacen salidas de tarde, y, bueno, a jugar béisbol, a jugar micro, lo que sea. Yo no estoy diciendo que eso sea un pecado, pero resumidas cuentas, eso tiene una función social en la persona porque el ser humano es integral. Eso integra a la persona socialmente, pero espiritualmente eso no le hace ni cosquillas. ¿Sabe qué sí le hace? O sea, lo permea de una manera, a ver, positiva, es la presencia de Dios en la vida. Que una persona pueda tener un encuentro con el Señor profundo en el alma, ¿sí? Que pueda tener la experiencia del Pentecostés, porque eso es para todos. Es posible que alguien esté pensando, no, eso ya no es necesario. Yo he vivido las dos experiencias, de vivir sin la llenura del Espíritu Santo y de vivir con la llenura del Espíritu Santo. Eso es totalmente diferente. Mira, eso es como la persona que su medio de transporte es una bicicleta. Sí, es bueno, llega, pero tiene que meterle piernas a eso, tiene que meterle esfuerzo, tiene que meterle cardio. Pero otra cosa es cuando usted eh, tiene su motocicleta para andar, tiene su vehículo para andar. Y no solamente que tiene bicicleta, que tiene motocicleta o un vehículo con algún tipo de combustible, sino que tiene el combustible. Porque, ¿qué saca con tener una moto? ¿Qué saca con tener un carro? Pero si no tiene combustible. Usted puede tener conocimiento de las escrituras, puede saber que Jesucristo es el Señor, pero no tiene combustible del Espíritu Santo. Pues cuando usted tiene combustible del Espíritu Santo, haga de cuenta Pedro. Antes, vea, Pedro andaba con el Señor. ¿Cómo no? Comió con él, vivió con él 3 años allí andando con él. Y además se ofreció en algún momento, si es posible, yo voy con usted hasta la muerte. Pero no, eso fueron palabras. El Señor no diga tanto, porque antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero usted se da cuenta, mis hermanos, que cuando él tuvo su intimidad con Dios, cuando la llenura del Espíritu Santo llegó a la vida de él, sabiendo de que si levantaba la palabra, era posible que lo asesinaran también, porque ya habían asesinado al Señor. Jesucristo, gracias, había resucitado, porque Él es Dios sobre todas las cosas, la resurrección y la vida, ¿sí?
Él dijo, a mí nadie me quita la vida y no que yo tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Eh, pero ahora Él está allí, está, bueno, se levanta con denuedo y predica la palabra, sin miedo alguno, que posteriormente le toca morir por causa del Señor, no pasó nada. Oiga, estamos viviendo en una generación muy bonita, donde las iglesias están muy hermosas, con todo tipo de músicos, instrumentos, líderes por doquiera, tienen una labia impresionante. Es lindo escucharlos hablar, hermoso, pero qué bueno que pudiéramos volver al antaño. No estoy diciendo que los tiempos pasados fueron mejores que este, pero sí, aún sin instrumentos en los lugares de predicación, aún en el devocional. Lo primero que se podía ver era una rodilla asentada sobre la tierra y un clamor, un susurro al Señor, al punto de que antes de comenzar el servicio del culto, antes de comenzar a tocar instrumentos, ya había gente hablando en lenguas y glorificando a Dios con el alma. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente es muy rítmica, se mueven al son de los instrumentos, pero apagan los instrumentos y todo pasó. Queda calladito todo, pero qué bueno volver a no a moverse al son de los instrumentos, al son de la música, no. Qué bueno volver a moverse en la órbita del Espíritu Santo. Qué bueno que cada uno de nosotros sienta pues como una ausencia cuando Dios no se manifiesta. ¿Y qué está pasando conmigo? Señor, es verdad, tenemos conocimientos, tenemos momentos muy especiales, eh, pero necesitamos que su presencia esté con nosotros. Si Él va con nosotros, vamos asegurados. Si Él está en nosotros, estamos asegurados. Voy a terminar allí diciendo unas frases, que es la de los caminantes a Emaús. Ellos iban en su conversación hablando de lo que había sucedido en Jerusalén. Se acerca a Jesús, no le conocían. Siguió hablando con ellos, al punto que cuando llegaron al lugar donde tenían que llegar, siempre el que partía y repartía la comida era el mayor del grupo, el que llevaba la autonomía. Ellos sin mediar palabra resultaron dándole la oportunidad al Señor. Inconscientemente, cuando se dieron cuenta estaban comiendo, pero esto no es así. El que reparte la comida siempre es el que lleva pues como la tutoría de las cosas. Resulta de que mi Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando ya ellos lo conocieron, cuando ya ellos le creyeron que Él era, les dijo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Su presencia es indispensable en nuestras vidas. Si Él está, las cosas funcionan bien bonito, bien hermoso. Pero si Él no está, es posible que Lázaro se enferme, es posible que Lázaro se muera. Pero al regreso de Él, así Lázaro se hubiera enfermado, así Lázaro ya estuviera en alto estado de descomposición, pero Jesucristo llegó para resucitar. Cuando su presencia está, cuando su presencia está allí, cuando lo invitamos a vivir en nuestra vida, aunque esté literalmente, espiritualmente muerto, Jesucristo tiene poder para resucitarlo, porque Él es la resurrección y la vida. Esto funciona si Él está. Si Él está en nuestra vida cotidiana, en nuestro matutino, en nuestro devocional, esto funciona. Si Él está en nuestros cultos, esto funciona, porque esto va más allá de ser una reunión de amigos. Esto va más allá de un club de amigos. Somos la iglesia del Señor. Somos el templo, columna, baluarte de la verdad. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es verdad que hay que trabajarle a tener una posada, a tener una vida digna. Es verdad. Pero lo más importante
es que su palabra, su espíritu, su presencia esté en medio nuestro. Que haya gente que vuelva a tener intimidad con Dios. No estoy diciendo que sea una iglesia que no oramos, es verdad, sí oramos, sí ayunamos, sí leemos la Biblia, pero que podamos darle todo el espacio a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Quiero dejar esta reflexión allí en el nombre del Señor Jesucristo, agradecido con Dios por la bendición que me regala para poder trazar esta enseñanza en este día. Agradecerle a los líderes que me hicieron la convocatoria. Que el Señor Jesús los bendiga. Está llorando, está sufriendo. Sientes que el Señor te ha abandonado. No es así como tú piensas. Todo no ha acabado aquí. No es así como tú piensas. Todo no ha acabado aquí. Es verdad que fallaste. Es verdad que dudaste. Pero nunca es tarde para continuar. Has tenido problemas, la tentación te asedia, pero Dios ha estado siempre junto a ti. Da un paso más de fe, que Jesús tiene el poder para liberarte de esas cadenas. Si le entregas hoy tu fe, Él entrará en ti y de gozo podrás sonreír. Para ti, de parte de Dios, decirte que nuestra solución o la solución a ese problema, a esa dificultad, está a un paso más de fe. Cuando nos humillamos, buscamos su rostro, entendemos que ya nuestra capacidad ya no es suficiente para vencer esa dificultad y entendemos que Jesucristo está ahí a un paso de fe, logramos cosas maravillosas. Por eso quiero dedicarte lo que dice esta canción y esta estrofa en especial. No tengas miedo, sigue luchando. La meta está cerca, no te rindas. Mira que el tiempo pasa. Pronto la trompeta de sonar. Mira que el tiempo pasa. Pronto La trompeta de sonar. es verdad que fallaste. Es verdad que dudaste. Pero nunca es tarde para continuar. Has tenido problemas, la tentación te asedia, pero Dios ha estado siempre junto a ti. Paso más de fe, que Jesús tiene el poder para liberarte de esas cadenas. Si le entregas hoy tu fe, Él entrará en ti y de gozo podrás sonreír. Y de gozo podrás sonreír.